Hola, hola, soy Faraque, la francesa en México y te doy la bienvenida en mi canal que voy a hablar del temblor, que era mi primer temblor en México, porque yo acabo de llegar desde 2 meses. Estoy en mi recámara porque, bueno, porque es la noche y bueno, es así. Y con Benny, mi Benny. Entonces, ¿qué ha pasado? Voy a explicar todo. Entonces, bueno, era a las 8:40 creo. ¿Qué quería decir? No, antes sígueme en Instagram, hay el enlace abajo, es Faraque la francesa. No creo si he puesto en México, pero Faraque la francesa. El enlace está en el primer comentario. Así que apóyame también si te gusta este video con un like, me ayudaría muchísimo y a compartir con tus redes sociales. Entonces, sí, justamente antes, el momento debía hacer compras. Y al final hablé con un amigo de Miami, después con un amigo de acá. Y después fue tarde porque habíamos previsto de hacer compras con mi hijo, pero después habíamos dicho 1 hora y después se ha pasado 3 horas. Entonces mi hijo estaba en el sofá y yo decía, bueno, vamos a hacer compras. Y me dice, no, estoy cansado, voy a hacer una siesta. Me dice, bueno, yo puedo esperar también por para mañana para hacer mis compras. Pero no me quedaba cigarro porque fumo. Lo sé que es muy mal, pero bueno. Entonces, tomo una bolsa para comprar en 7, ¿cómo se llama? 7-Eleven, ¿sí? Los cigarros. Y salgo del depa para tomar el ascensor. Pero no había cerrado la puerta porque escuchaba, bueno, mucho ruido. Es decir, que en la Condesa hay mucho ruido. Y son ruidos que aprendo a conocer porque no existe este ruido en Europa, en Francia. Y entonces escuchaba bueno, para mí era una música. Y me decía, ah, es la alarma. Y después no reconocí la alarma que había entendido en internet porque me he preparado por este día. Intenté de prepararme porque sabía que iba a pasar. Y justamente qué raro porque, bueno, en el salón de estética me decía, oh, septiembre llega, entonces son los temblores. Y también un poquito antes estaba con amigos, un día antes, y había una amiga que decía, va a tocarnos porque hace mucho tiempo que no hemos tenido y es septiembre. Entonces, ¿qué es este ruido? Debe ser mi hijo, no sé. Y entonces yo salgo y después no reconocí, pero creo que la alarma que escuché en YouTube, era YouTube, mi percepción también de la alarma, porque era la primera vez, no la reconocí, pero estaba como en duda, ¿sabes? Me paró y después he oído la voz del hombre, el hombre que dice, alarma. ¿Lo hago bien o no? Déjame en el comentario. A ver, alarma, no, alarma, alarma. Y entonces cuando reconocí su voz, entonces me decía, sí, es eso. Pero yo en mi mente pensaba, quizás es una, ¿cómo se dice? Simulacre o simulación, no sé. Y entonces no, es como si no quería creer que era el momento que lo había pensado, que me intenté de prepararme mentalmente, porque en Francia, bueno, pues hay temblor, pero no como acá, de este grados, pero no he vivido, sí, una vez en Bruselas, pero era de noche y muy, muy débil, entonces se ha movido un poquito hace muchos años en mi cama, pero yo me acuerdo que me desperté y después ¿cómo se dice? Dormía. Y entonces es el día siguiente que me enteré que era un temblor.
pero era muy pequeño, creo, no sé, 4 o 5 grados, no era mucho. Está justo como si tú tocas si tú sabes, tu colchón, que hace como un poquito como un barco, ligero. Entonces, no vas a creer que era bien hasta el final porque tú no vas a creer lo que me ha pasado. Entonces, después reconocí la voz, yo entré para decir a mi hijo, hay que bajar, es la alarma. Y él dice, sí, pero tranquilo, muy tranquilo. Y yo estaba en plan, mi corazón, ¿sabes? Tenía miedo, es la alarma que me ha dado miedo, que me da un susto más, porque tenemos un minuto 30. Y entonces había preparado una bolsa con pequeñas botellas de agua, con mascarilla, con mis llaves, con mi pasaporte. Eso es un edificio, bueno de 8 años o algo así. Entonces sabía que es prácticamente nuevo y que había ¿cómo se llama? Hidráulica. No me gato hidráulica, no sé si es eso. Si tú puedes decirme en el comentario cómo se llama. Que entonces se mueve, el edificio se mueve. No sé, bueno, un sistema. Y entonces después dijo a mi hijo, es la tierra que va a temblar, ¿sabes? Entonces, y yo bajé escaleros, estoy en el tercero piso, yo bajé, porque veía también, escuchaba ruido en el corredor y había gente. Entonces, yo no pensé nada, me dije, mi hijo va a seguir, que es grande, es mayor a mi hijo, no es un pequeño. Y entonces, después bajé en la calle, me puse en la calle un poquito, había el poli abajo, que veía su cara de miedo. Entonces, y después sí escuché también ruido de gente que gritaba, pero mi percepción de audición era muy baja. Es como si escuchaba todo de lejos. Y entonces yo no, sí, mi hijo no bajaba y yo gritaba, Anthony, baja. Y él decía, sí, 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 claro. Entonces, no, bueno, cuando hay la alarma, yo no sabía cuándo va a empezar el temblor. Normalmente cuando es el final, es eso que me dijo la gente. Entonces, después veía, sí, escuché de un poquito lejos edificios que hacía ruido, mucho, pero de lejos. Mi percepción del sonido era muy débil. Y entonces después vi, no sé, que si era como ventanas o no sé, o cosas, porque era muy, muy rápido. Después vi la gente, mis vecinos, todo eso, y al lado de la tequilería, y después sí, escuché que el poli decía, oh, es muy fuerte, pero yo no sentí nada, nada. Es, es increíble, yo no sentía que se movía. Y el truco es que em, yo he visto, o tengo la impresión, que he visto mover abajo de los pies de la gente que estaba enfrente, que se movía. Eh, pero yo no sentía nada. Es como si mi cuerpo estaba anestesiado. Anestesiado se dice. Y era también como si estaba en una película fuera. Como si yo miraba una película, pero que yo no estaba acá. No sé cómo explicar eso. Mi cuerpo, es como mi cuerpo estaba durmiendo, no sé, bueno, ¿sabes? Con la anestesia. Pero mi mente estaba, claro, pero con una percepción extraña. Pero suerte, porque yo no sentí nada. Entonces, yo decía, cuando el poli decía, está muy fuerte, y yo decía, yo no siento nada. Y la gente me miraba, y pero para mí era muy extraño que la gente sentía algo y yo no.
Ni yo estaba como al suelo, así, como ahora, si estoy nada. ¿Qué? Y entonces, después del temblor, cuando se paró, parece que había dos. No sé, me han dicho dos, un pequeño y, bueno, una réplica y un... Entonces, no sé, a ver, déjame en tus comentarios para ver si tú, bueno, primero, si te ha pasado eso en un temblor, de no sentir nada, como si tu cuerpo está anestesiado. Me gustaría, porque yo no quiero estar sola en esta experiencia. Y entonces también si había dos o uno, entonces después mi hijo bajó porque porque yo no sentía nada. Entonces yo abrí la puerta de abajo y decía Anthony, y después estaba y él se fue porque había lluvia también al lado para cubrirse, porque él estaba en bata. Entonces él ha tomado tiempo para poner sus zapatos y todo, pero no en pantuflas. Y yo, suerte, porque si era un poquito más tarde, estaría en pijama, pero yo habría bajado en pijama, me da igual, con mi pijama de animal, de cebra. Entonces a mí me da igual, mi bolso y nada más. Entonces yo lo dejo cerca de la puerta, no sé cómo vosotros hacéis. Entonces estoy muy contenta porque todos mis amigos de México me han preguntado cómo estás, todo eso. Sabía que era el primer temblor. Entonces, después, cuando era terminado, me dije, voy a comprar en 7-Eleven mis cigarros, porque no teníamos electricidad, ni luz, nada. Entonces, me fui en 7-Eleven, lo dije a mi hijo, vuelvo, regreso. Después dijo al poli, cuando tú ves mi hijo, asegúralo para ver, ¿sabes? Para ver cómo... Porque él está en plan, no tengo miedo de nada, ¿no? ¿Sabes? En plan de... un poquito de... bueno, de hombre. Y entonces regresó y yo decía, cuando haya la luz, tú puedes subir a mi hijo. Entonces tenía su llave. Y entonces cuando regresó... no, perdón, no. Antes sube que no teníamos luz. No sí, antes sube. He puesto una vela, dos velas que tenía. Y después dije a mi hijo, yo voy a bajar a comprar mi, mis cigarros. Pero cuando subimos, el poli decía, te asustas. Y mi hijo dice que no, era tranquilo. Después, cuando regreso del cigarro, porque he tomado una tequila, me decía, no como una fiesta, porque no había edificio que se cayó o heridos, porque si no estaría... no estaría bien, pero yo quería tomar un descafeinado y después no había, entonces dije, bueno, dame una tequila. Entonces he tomado una tequila y he llamado a mis amigos porque no tenía luz. Mi teléfono, tengo dos teléfonos y el de México no tenía batería. Entonces, bueno, empecé con mi otro teléfono de Europa. Y entonces, bueno, ¿y qué más? Bueno, conté cómo me lo he pasado a mis amigos y sí, he mandado también mis amigos de Europa y a mi hija también para decir que cuando se levanta, como ella va a ver en la televisión o información, que no se asusta porque cuando es en París, cuando acá estamos, bueno, es la 11 de la noche, en París hay 7 horas más, son las 6 de la mañana. Entonces quería prevenir antes de dormir, pero al final dormí a las 5 o 6 de la mañana.
porque estaba, bueno, creo la adrenalina antes debía bajar algo. Entonces, pero bueno, entonces es así. Después tenía un poquito miedo porque mis amigos me decían, hay que ver si hay réplicas y todo eso. Entonces, bueno, pero entonces, bueno, lo sé que he visto que el presidente decía que había 2 muertos ayer por la noche. Entonces espero que no hay más y bueno, estoy asegurada porque mi edificio está bien. Antes de rentarlo había pedido de qué año será, porque sabía que hay que tener después de 1985. Y entonces, bueno, y quería contar eso, mi experiencia, y bueno, así que comparte, dame un like y escríbeme en los comentarios cómo tú lo has vivido, dónde estaba en México, porque yo creía que era acá, pero venía de Acapulco, no puedo creer que desde Acapulco lo sentimos acá. Entonces, bueno, es así. Y sí, también quería añadir una cosa, es que era una experiencia para mí que no de shock, no de shock, porque mi cuerpo estaba en dormida. Entonces, dime todo y abrazo. Gracias.